Estamos de vuelta. Como lo decíamos recién, se cumplieron hace pocos días 25 años de la última reforma constitucional. Estos son algunos de los temas que vamos a hablar en este bloque. También vamos a tocar cuestiones de los jubilados, todo lo relacionado a lo provisional, con un especialista, el doctor Jorge Gentile. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Muchas gracias por acercarse al espacio, doctor. Bueno, se han cumplido hace poco 25 años, un cuarto de siglo de la última reforma de la Constitución, ¿no es así? Así es. La reforma más importante en cantidad de artículos que se hizo en el año 1994. Y bueno, y el principal motor por la que se hizo fue el tema de la reelección presidencial. Algo que ya lo intentó Perón, o sea, que lo hizo Perón con la reforma de 1949, que lo intentó Alfonsín y no lo pudo conseguir, y lo consiguió Menem acordando con Alfonsín. Y hoy día estamos viendo las consecuencias de ese principal motor de la reforma. A pesar de que en general cuando se habla de esto, se habla de la cantidad de derechos que se han reconocido, etcétera, etcétera. Pero en realidad la consecuencia la estamos viendo en estos pasos, ¿no es cierto?, que hemos tenido en este momento, y que estamos con un presidente que es candidato y es presidente, y esta es una de las consecuencias de las reelecciones. Nosotros antes no teníamos reelecciones, entonces no había posibilidad de que un presidente sea candidato de nuevamente. Como es en muchos países y eso todavía. Está mostrando, ¿no es cierto?, una de las falencias de querer prolongar, ¿no es cierto?, en el tiempo el poder. Casualmente lo que quiso Montesquieu cuando estableció la división de poder y todo lo demás es que las personas tengan un plazo y nada más, ¿no es cierto? Bueno, las experiencias anteriores también fueron luctuosas. Fíjese que lo de Menem, ¿no es cierto?, se repitió en un segundo mandato, lo quiso hacer en un tercero, ¿no es cierto?, y dejó una bomba que estalló en el año 2001. Parecido a la situación que tenemos Perón ahora. lo hizo cuando hizo la reforma del 49, ¿no es cierto?, y en el segundo gobierno no lo pudo terminar, ¿no es cierto?, por las dificultades que tuvo en el segundo gobierno. Quizás, digamos, tendríamos que volver de nuevo atrás y volver a la Constitución del 53, estableciendo el mandato de 6 años, de 5, ¿no es cierto? Pero en definitiva, digamos, creo que en el punto ese la reforma fracasó. ¿Qué piensas sobre el mandato de los diputados? Que hay algunos que llevan más de 20 años. Sí, bueno, eso es otra cosa, digamos, qué sé yo, digamos, muchas veces eso significa experiencia, de allí salen muchas veces los ministros, salen los embajadores, digamos, eso no es tan grave. Lo que es grave, ¿no es cierto?, es el Poder Ejecutivo. Y bueno, de la reforma también hay otro fracaso. Se creó la Defensoría del Pueblo, para que el pueblo tenga donde reclamar. Hace 10 años que no se designa el defensor del pueblo. Sí. Se creó el Procurador General de la Nación. Hace 2 años no tenemos Procurador General de la Nación, no se designa. ¿Y no se puede hacer algo, doctor, al respecto? Algo que parece una perogrullada, ¿no? Algo tan sencillo como decir, oiga, designemos 10 años ya. La crisis que estamos viviendo en este momento, generalmente se llama a los economistas para resolverla, pero esto no es un problema de los economistas, es un problema de la política. Acá lo que fracasa es la política, porque los políticos son los que deciden respecto de la economía, no los economistas. Los economistas son técnicos que en definitiva, digamos, cumplen asesorando y lo que estamos fracasando en este momento. Fíjense, voy a poner un ejemplo para demostrar la diferencia que hay entre lo económico y lo político. Recuerda el lunes negro, el día siguiente de la elección. Dólar de 45 a 60 y pico, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ¿qué se hace? ¿Qué no se hace? Al día siguiente, llamada telefónica de Alberto Fernández y el presidente Macri. Bajó a 57 por una llamada telefónica. No intervino ningún economista. Esto es un problema de confianza que lo único que le pueden dar son los políticos. Si los políticos no demuestran y no confianza, sería el caso, no sería el caso. Exactamente, doctor, porque esta confusión entre presidente y, digamos, candidato, por una parte, ¿no es cierto? Y esto de candidato, porque también la responsabilidad de lo que está pasando en el país no es solamente del oficialismo, es de todos los argentinos. Entonces, si tenemos que ir a apagar un incendio, ¿no es cierto?, no lo tienen que apagar lo que en la solapa llevan el PRO,
¿no es cierto? Y los otros tienen que quedarse aparte. Cuando tenemos que apagar el incendio, lo pagamos todo. Después discutimos quién es el culpable. Exacto. Bueno, esto es lo que está pasando en este momento en el país y por ese motivo es que vivimos esta incertidumbre. Doctor, antes de pasar a los temas previsionales, en tiempos de constantes actualizaciones, recargas, restyling, todo tipo de cosas que se hacen, ¿cree que sería necesario hacerle algún tipo de reforma a la actual Constitución, además de esto que dijo usted recién de volver al mandato presidencial de 5 o 6 años sin la posibilidad de reelección? Sí, sí, por supuesto, pero digamos no estamos en momento para ese tipo de cosas. Yo diría que en este momento lo que hay que pedirle a los que mandan y también a los que obedecen, de que cumplen con la Constitución. ¿Se da cuenta? Esto que le estoy diciendo, no hay defensor del pueblo, no tenemos fiscal general. Oiga, los diputados por provincia, que vamos a elegir el 27, están en proporción a la población. Córdoba tiene más habitantes que la capital federal. La capital federal tiene 25 diputados, nosotros 18. Exacto. ¿Por qué? Porque después de cada censo, por un motivo o por otro... Santa Fe tiene 20. Tiene 19 y nosotros tenemos 18 y tenemos nosotros más habitantes. Entonces usted ve de que, oiga, comencemos por aplicar la Constitución. Y bueno, y después cuando las condiciones estén dadas, hagamos las reformas. Yo le estoy diciendo alguna de ellas, ¿no es cierto? Como volver de nuevo, que no haya más reelecciones, ¿se da cuenta? Seguro. Fíjese lo que pasó en las provincias, fíjese lo que pasó acá con Angeló. Hizo también lo mismo. Y terminó, ¿no es cierto? Cosa de lo que el propio Angeló se arrepintió. Exactamente. Doctor, a ver, ¿cuánto es aproximadamente hoy una jubilación mínima, que es la que cobra la mayoría de nuestros jubilados, lamentablemente? Bueno, hoy día, digamos, la jubilación mínima es 12.937 pesos, ¿no es cierto? Pero tenemos que hacer una serie de consideraciones. Le aclaro, el año pasado las jubilaciones perdieron el 23% respecto de la inflación. Estamos hablando del año pasado. Es decir, una cuarta parte del poder adquisitivo. Bueno, el primer semestre podríamos decir de que con los cambios que se hicieron, digamos, hemos cubierto la inflación. Pero a partir de este mes de agosto, donde ha pasado todo lo que nosotros sabemos, ¿no es cierto?, comienza un reajuste que creo que probablemente no va a llegar a compensar lo que va a ser la segunda parte del año. Y nos olvidamos de aquel 25 que perdieron. Ha habido un aumento para el mes de agosto del 12,22%. Y en diciembre va a haber uno del 8, del 74%. Y, digamos, se va a reajustar en función del salario mínimo vital y móvil, ¿no es cierto?, del 82%. ¿Cuánto va a estar cobrando en números redondos aproximadamente un jubilado en diciembre? En diciembre, 14.065 pesos. Y hoy, en agosto, tenemos una canasta básica familiar de 34.000 pesos. Así es decir que ni siquiera media canasta. Así es. Pero, oiga, el tema de los jubilados no termina allí. Hay otras cosas graves también. Por ejemplo, la provincia ha anunciado que a los jubilados y pensionados y retirados de la caja provincial, ¿no es cierto?, le va a devolver una retención del salario, perdón, del impuesto a las ganancias, que ha sido excesiva. Como consecuencia de que se toman los montos del año pasado y, digamos, y después ha ido subiendo, y con motivo de eso, digamos, se le ha descontado del impuesto a las ganancias. ¿No es intangible la jubilación? ¿Se le puede cobrar impuesto a las ganancias? Bueno, ese es otro tema. La Corte Suprema, en el mes de marzo, en un caso de un jubilado que era legislador, una jubilada que era legislador, García, de la ciudad de Paraná, ¿no es cierto?, declaró de que no se le debería cobrar el impuesto a las ganancias a los jubilados vulnerables y exhortó al Congreso de que dicte una ley que no la ha dictado. El Congreso no funciona tampoco. Hace 2 meses que no funciona la Cámara de Diputados, hace 90 días que no funciona el Senado, ¿no es cierto? Durante el año solamente se han reunido 5 veces y han dictado 9 leyes. Un desastre. ¿No es cierto? Doctor, rápidamente nos quedan aproximadamente 20 segundos. ¿Los jubilados están mejor o peor que en los últimos años? Y no solamente los jubilados están peor, estamos todos peor un poco. O sea, especialmente los sectores más vulnerables, o sea, los que cobran menos, ¿no es cierto? Porque no se olvide que hoy hay jubilaciones muy altas, ¿no es cierto? Que son las menos, obviamente. Que son las menos, pero que son las que exceden, ¿no es cierto?, los sueldos de mucha gente, ¿no es cierto? Entonces, por eso le quiero decir, las jubilaciones mínimas son, incluso, digamos, tenemos muchos juicios. Por ejemplo, yo tengo muchos juicios con el tema de la jubilación, porque si la Corte dijo que no había que cobrar el impuesto a las ganancias,
no es solamente a esa que era una legisladora para todo mundo. y que tenía un sueldo alto, sino también a otra gente. Yo tengo juicio de personas que tienen cáncer y que se están por morir, ¿no es cierto? Y bueno, los jueces me están negando acá una medida cautelar respecto a que se les deje de pagar el impuesto a las Es ganancias. desastroso lo que hacemos con nuestros jubilados. Doctor, le agradecemos por haberse tomado el tiempo de llegarse a nuestro espacio y como siempre quedan las puertas abiertas. Gracias a usted por invitarme. Hacemos una breve pausa, tras ella el presidente de la Cámara de Comercio con nosotros. Ya volvemos.